El todo es mente. El universo es mental. ¿Sabéis, o deberíais, que este es el primer principio de Hermes, escrito en la Tabla Esmeralda o en el famoso libro del Kybalión? Pues bien, relacionado con este principio y sobre todo con los cimientos en los que se fundamenta la magia blanca, debemos retroceder para poder entender algunas cosas. En el principio, lo que es era todo lo que había, y no había nada más. Pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, pues todo lo que es era todo lo que había, y no había nada más. Así, todo lo que es no era, ya que en ausencia de cualquier otra cosa, todo lo que es no es. Ahora bien, todo lo que es sabía que era todo lo que había, pero eso no era suficiente, puesto que sólo podía conocer su total magnificencia conceptualmente y no experiencialmente. Sin embargo, es la experiencia de sí mismo lo que anhelaba, puesto que quería saber qué le apetecía ser tan magnífico. Aun así, eso era imposible, ya que el propio término magnífico es un término relativo. Todo lo que es no podía saber que le apetecía ser magnífico a menos que lo que no es lo descubriera. En ausencia de lo que es, no es. Y hablando de ser, yo soy Javier San Juan y en este vídeo me gustaría explicaros, y no voy a utilizar palabras de a centavo esta vez, el porqué de Dios y de nosotros su creación, desde un punto de vista mágico. Para nada hablo de religión, ni quiero desmentir ninguna creencia, solo expongo para aquellos que quieran oír lo que yo creo. Y lo haré, repito, esta vez sin usar un lenguaje coloquial. A propósito, pues esta vez el mensaje es para aquellos que abran verdaderamente su mente y se esfuercen en comprender. Volvamos. Lo único que todo lo que es sabía es que no había nada más. Así no podía, ni lograría nunca conocerse a sí mismo desde un punto de vista exterior, a sí mismo. Dicho punto de referencia no existía, solo existía un punto de referencia y era el único lugar interior. El es, no es, el soy, no soy. Aún así, el todo de todo decidió conocerse experimentalmente. Esta energía pura, invisible, inaudible, inobservable y por lo tanto desconocida por cualquier otra energía, pues no había más, decidió experimentarse a sí misma como la total magnificencia que era. Para ello, se dio cuenta de que habría de utilizar un punto de referencia interior y extrapolarlo al exterior. Se hizo el razonamiento, totalmente correcto, obviamente, de que cualquier parte de sí mismo había de ser necesariamente menos que el total. Y, por tanto, si simplemente se dividía a sí mismo en partes, cada parte, al ser menos que el total, podía mirar al resto de sí mismo y ver su magnificencia. Así, todo lo que es se dividió a sí mismo, convirtiéndose en un momento glorioso en lo que es esto y lo que es aquello. Por primera vez existían esto y aquello, completamente separados lo uno de lo otro, y aún así existían simultáneamente, tal como sucedía con todo lo que no era ninguno de los dos. Así de repente existían tres elementos: lo que está aquí, lo que está allí y lo que no está ni aquí ni allí, pero que debe de existir para que aquí y allí existan. Su divino propósito al dividirse era crear suficientes partes de sí mismo como para poder conocerse experimentalmente. Y obviamente solo hay una manera en que o por la que el creador puede conocerse experimentalmente, que es a sí mismo creando. La única forma de que un creador puede conocerse a sí mismo de forma experimental
es creando. Así, dio a cada uno de las innumerables, o a cada una de las innumerables partes de sí, o sea, a todos sus hijos espirituales, el mismo poder de crear que él posee en su totalidad. Su propósito al crearnos a nosotros, su descendencia espiritual, era conocerse a sí mismo siendo Dios. No tenía otro modo de hacerlo salvo a través de nosotros. Por lo tanto, tenemos claro que el porqué de Dios creó a la humanidad, o a cualquier ser vivo, o a cualquier ser que vibre, era conocerse a sí mismo. Y a nosotros, al mismo tiempo, nos creó con los mismos dones y con el mismo poder para poder ser lo que realmente somos, que es una parte de Dios o Dios en potencia. Y nos dio ese poder para que pudiéramos crear. Porque la única forma que tenemos nosotros, su creación, de conocernos a nosotros mismos, repito, y de que nos reconozcamos como siendo Él, es creando. Esto parece extraordinariamente simple, o no, ya depende. Pero resulta muy complejo, ya que solo hay un modo de conocernos siendo como es Él, o sea, de conocernos siendo Él, y es conocernos primero como no siendo Él. Y para esto solo había un modo de que Él motivara a todos sus hijos espirituales a conocernos a nosotros mismos como parte de Él, y era simplemente diciéndonoslo, y eso hizo. Pero, como puedes ver, no era suficiente para el espíritu conocerse simplemente como siendo Dios, o parte de Dios, o hijo de Dios, o heredero del reino, como quieras llamarlo. Como ya he explicado en otros vídeos, conocer algo y experimentarlo, vivirlo e interiorizarlo son cosas distintas. El espíritu, el nuestro, anhelaba conocerse experiencialmente, como él hizo, como Dios hizo. La conciencia conceptual no era suficiente para nosotros. Así, ideó un plan. Es la idea más extraordinaria de todo el universo. Y también la colaboración más espectacular. Y digo colaboración porque todos nosotros estamos en esto con Él. Con este plan, nosotros, en cuanto espíritu puro, entraríamos en el universo físico recién creado. Y ello porque lo físico es la única manera de conocer experiencialmente lo que se conoce conceptualmente. Esta es, en efecto, la razón por la que se creó el cosmos físico, para empezar a crear, a gobernar, a reinar. Porque repito, y lo sabéis demasiado bien, si yo os digo, yo, Javi, os dice simplemente que sois una parte de Dios y por lo tanto sois Dios en potencia, me podéis decir, sí, vale, bueno, bien, va. Pero no os lo creéis, o no me lo creo, yo tampoco. Tenemos que experimentarlo y la única forma de experimentarlo es creando. Bien, una vez en un universo físico, nosotros, sus hijos espirituales, podemos experimentar lo que sabemos de nosotros mismos. Pero primero hemos de pasar por conocer lo contrario. Para explicarlo de una manera sencilla, no podemos conocernos a nosotros mismos en nuestra grandeza a menos que y hasta que seamos conscientes de nuestra pequeñez. No podemos experimentar lo que nosotros llamamos importante a menos que también pasemos por lo que pueda ser insignificante. Llevado a sus últimas consecuencias lógicas, no podemos experimentarnos a nosotros mismos como lo que somos hasta que no nos hayamos enfrentado a lo que no somos. Este es el propósito de la vida física. Ahora bien, en el conocimiento último, en el caso del conocimiento de nosotros mismos como siendo el creador, no podemos experimentar nuestro propio yo como creador a menos que, y hasta que, creamos. Tanto del verbo crear como del verbo hacer. Y no podemos crearnos a nosotros mismos en tanto no nos descreemos a nosotros. En cierto sentido, primero tenemos que no ser para conseguir
con el fin y el propósito de poder llegar a ser. La vida, por tanto, no es una escuela. No hemos venido aquí a aprender. Hemos venido aquí a recordar y a recrear quiénes somos. La escuela es un lugar a donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber. No es un lugar a donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría. La vida es una oportunidad para nosotros de saber experimentalmente lo que ya sabemos conceptualmente. No necesitamos aprender nada al respecto. Necesitamos simplemente recordar lo que ya sabemos y obrar en consecuencia. Y hablando de en consecuencia, un inciso para recordaros que podéis darle like si os gusta este vídeo o cualquier otro de los que estamos subiendo, comentar cualquier duda que tengáis abajo en los comentarios y suscribiros para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que cada martes subimos para vosotros. La verdad es que me sorprenden las estadísticas, pues hay más gente no suscrita que ve los vídeos que los que estáis suscritos. No sé, quizá da un poquito de miedo eso de suscribirse, pero bueno, cada cual que haga lo que crea conveniente. A mí una de las cosas que más me gustaría sería que compartierais estos vídeos para que más gente pudiera beneficiarse si es que hay algo de conocimiento en mis palabras y pueda ayudar a alguien más. Continuemos pues. El alma, nuestra alma, ya sabe todo lo que puede saber en todo momento. Nada se le oculta, nada desconoce, pero saberlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo. Podemos saber que somos generosos, pero a menos que hagamos algo que demuestre generosidad, no tenemos sino un concepto. Podemos saber que somos amables, pero a menos que hagamos algo que demuestre amabilidad con alguien, no tenemos sino una idea sobre nosotros mismos. El único deseo de nuestra alma es convertir ese magnífico concepto de sí misma en su mayor experiencia. En tanto el concepto no se convierta en experiencia, todo lo que hay es especulación. Existe únicamente un propósito para toda la vida, para toda esta vida, y es, para nosotros y para todo lo que vibra, experimentar la gloria más plena. Todo lo que decimos, hacemos o pensamos está subordinado a esta función. Nuestra alma no tiene que hacer nada más que eso, y además tampoco quiere hacer nada más que eso. Y lo más maravilloso de este propósito es que nunca termina. Un fin es una limitación, y el propósito de Dios carece de este límite. Debe de llegar un momento en el que nos experimentemos a nosotros mismos en nuestra gloria más plena, y en ese instante imaginaremos una gloria aún mayor. Cuanto más seamos, más llegaremos a ser, y cuanto más lleguemos a ser, más podremos ser todavía. El secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. No nos descubrimos a nosotros mismos, sino que nos recreamos a nosotros mismos. Recreamos o nos creamos de nuevo a nosotros mismos. Por supuesto, no hay ninguna manera de que no seamos quienes somos y lo que somos. Simplemente lo somos. Somos espíritu puro y creador. Siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Así pues, hicimos lo mejor que podíamos hacer. Procuramos olvidar quiénes somos realmente. Y una vez entramos en el universo físico, renunciamos a nuestro recuerdo de nosotros mismos, porque así esto nos permite decidir quiénes somos en el lugar en el que nos encontramos siéndolo. Es en el acto de decidir ser y no en estar siendo simplemente lo que somos, una parte de Dios, en el que nos experimentamos a nosotros mismos como siendo con tal decisión, que es lo que por definición es Dios. Sin embargo, ¿cómo podemos decidir respecto a algo sobre lo que no hay ninguna decisión?
No podemos no ser su descendencia por mucho que nos empeñemos, pero sí podemos olvidarlo. Como siempre decimos, tú puedes decir que no crees en Dios, eso no va a implicar que Él no crea en ti. Tú puedes decir que tú no eres una parte de Dios y por lo tanto, no, yo no puedo decir que yo no soy Dios, lo soy y tú también lo eres. Podemos no creérnoslo, pero eso no implica que no lo seamos. Nosotros somos, siempre hemos sido y siempre seremos una parte divina del todo. He aquí por qué el acto de reunirse con el todo, de volver a Dios, se llama remembranza, porque cuando tú te quitas un miembro del cuerpo, ese miembro sigue perteneciéndote. Y lo que debemos de hacer con respecto a lo que estábamos hablando es volver a unir esas partes, volver a remembrar, volver a ser realmente quienes somos, a reunirnos juntos con las diversas partes de ese mismo todo para volver a experimentarnos y volver a ser el todo de Dios. Nuestra tarea en la tierra, por lo tanto, insisto, no es aprender, porque ya sabemos, es remembrar quiénes somos. Y remembrar quiénes somos, además, también hay que remembrar quiénes son todos los demás que están junto a nosotros. He aquí porque una parte importante de nuestra tarea consiste en recordarle a los demás y decirle a los demás. Y por eso os insisto lo de compartir. Y por eso yo ahora estoy hablando. Y por eso escribo. Y por eso comparto. Y por eso os intento exponer los pocos o muchos conocimientos que yo tengo. Porque es muy importante, como decía la Biblia, que prediquemos la palabra. Independientemente de lo que creáis en la Biblia, en el Corán, en el prospecto de la lavadora, me da igual. Lo que tenemos que hacer como seres humanos conscientes es predicar la verdad, la vuestra, la que os haga sentir bien, la que os haga sentir felices. Ese es el único objetivo de nuestra alma. Dicho todo esto, nos puede venir la pregunta de que entonces, ¿debemos de pensar que nuestra vida está escrita antes de nacer? Como he dicho muchas veces, no, porque eso frustraría el propósito del encuentro. No existe el destino. El propósito es crear nuestra experiencia y, por lo tanto, crearnos a nosotros mismos en el glorioso momento de la hora. En consecuencia, no elegimos la vida que experimentaremos por adelantado. No existe el destino, repito. Podemos, como he dicho en otros vídeos, no obstante, seleccionar las personas y lugares donde vamos a nacer y con quién vamos a vivir. Podemos también, poniendo un símil, seleccionar los colores de nuestra paleta de pinturas. Podemos seleccionar las herramientas de nuestra caja, de la caja de herramientas que vamos a utilizar. Podemos seleccionar la maquinaria del taller que vamos a tener. Pero lo que creemos con ello es asunto nuestro. Es el asunto de la vida. De eso se trata la vida. De que con las herramientas o con los dones con los que nacemos, podamos desarrollarnos y podamos recordar, remembrar y volver a ser uno con el todo, a ser uno con la fuente, a ser uno con el resto de la humanidad. Recordad que nuestro potencial es ilimitado en todo lo que hemos elegido hacer. No creas que un alma que se ha encargado en un cuerpo al que llamamos limitado no ha alcanzado su pleno potencial, ya que no sabemos qué es lo que esa alma está intentando hacer en esta encarnación. No conocemos su proyecto, no estamos seguros de cuál es su intención. Por ello, como siempre os digo, no te afanes en juzgar a nadie por lo que ahora sea o haga, pues esta es solo una vida más, o siendo más preciso, solo es una línea temporal dentro de un multiverso infinito. Sé que todo este vídeo de hoy os habrá generado muchas dudas e inquietudes y sé que el lenguaje que he usado no es el que habitualmente uso para mis vídeos o mis textos. Como he dicho anteriormente, lo hago a conciencia. Preguntarme si tenéis alguna duda y os lo explicaré sin ningún tipo de problema.
Pero escuchar el vídeo varias veces y comprenderlo y sobre todo intentar interiorizarlo y seguir creando vuestra realidad. Espero que todos estéis bien dentro de la dificultad que nos acecha a todos en esta humanidad y podamos al menos crear alrededor nuestro, en ese círculo de influencia que todos tenemos, la realidad que más nos haga sentir bien a nosotros y a los demás. Un fuerte abrazo. Por y para vosotros, Javier San Juan.